Hola, ¿qué tal, maestra? Muy buen día. Mi nombre es Melanie Mirel Santana. Esta es la materia de costos, precios y logística y el tema a tratar de hoy es el de las finanzas. En el siguiente, bueno, dentro de este tema de las finanzas tenemos el primer tema que son los objetivos del área financiera. Aquí estamos hablando acerca de un sistema contable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, aquí un sistema contable es básicamente una estructura organizada con pautas de información que permiten registrar y entender la situación financiera de una empresa. Y bueno, para qué nos serviría este sistema contable? Bueno, gracias a ello es posible para nosotros como empresa o como dueños de esta empresa que estamos creando, para nosotros es posible entender la situación económica de nuestra organización o de nuestra sociedad de una manera rápida y eficaz. No hay mucho que decir respecto a este tema. Está muy sencillito. Y pasamos con el siguiente tema, que son los sistemas contables de la empresa. Bueno, aquí hay tres conceptos indispensables que debemos de manejar dentro de nuestra empresa o dentro de nuestra organización. En primer lugar, tenemos la contabilidad de la empresa, que es el proceso de registrar, analizar, interpretar, ya sea de una manera sistemática, la información financiera de nuestro negocio. Y creo, desde mi punto de vista, que un motivo principal por el que debemos de interesarnos en conocer, aunque sean los conceptos básicos de la contabilidad, que de hecho los vamos a estar viendo a lo largo de este tema, es que tiene que ver con que toda esta información que estamos viendo o que vamos a ver nos permitirá mejorar la gestión y la administración de nuestros recursos económicos y humanos para nuestra empresa, ¿no? Y así no tenga que decaer, ni se tenga que devaluar, etcétera. Otro concepto importante son los catálogos de cuentas. Aquí se detalla de una forma ordenada todos los números clave y los nombres de las cuentas de los activos, de los pasivos, la capital social o la capital como tal, que es nuestro patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, las cuentas de orden, los aplicables en la contabilidad, todo esto girando en torno a lo económico, ¿no? O sea, debemos de tener un registro de todos nuestros ingresos que salen y entran dentro de la empresa, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Y gracias a este catálogo de cuentas, lo debemos de tener registrado en un software, sí, en un software a utilizar. Este concepto nos habla de un proceso contable que captura datos de la realidad económica y jurídica de nuestras entidades contables públicas. Los analiza metódicamente, realiza procesos de medición de magnitudes de los recursos que tratan los datos y obviamente estos los clasifica de una manera cronológica y conceptual. Pasamos al tercer tema, que aquí hablamos acerca de los costos y gastos. Y una parte importante de este tema es diferenciar lo que es un costo y un gasto. Un costo básicamente nos dará los egresos, o sea, lo que sale, ¿verdad?, de este ingreso, los egresos de una empresa en pos de las prestaciones de los servicios o la producción y la fabricación de los artículos, mientras que el gasto, por su parte, es el desembolso de la empresa para llevar a cabo sus actividades de ¿cómo decirlo? Sí, sus actividades habituales, como lo son, por ejemplo, los pagos de servicios de luz, gas, teléfono, etcétera, ¿no? Y por eso mismo, dentro de estos costos y gastos existen dos tipos de costos, que son los costos variables y los costos fijos. En cuanto a los costos variables, cambian según la actividad. Por ejemplo, el material que vamos a utilizar para realizar nuestro producto, en este caso, nuestra empresa fabrica una mochila de manera artesanal, entonces la materia prima, según donde la compremos, o más bien nuestras herramientas, nuestra materia prima va a cambiar según con qué proveedor lo estemos comprando, ¿no? Entonces, eso sería un costo variable, mientras que un costo fijo permanece constante claramente. Un costo fijo podría ser en dónde está ubicada nuestra empresa, es decir, una renta del edificio, los sueldos de nuestros empleados, etcétera. ¿Por qué razón? Porque van a pagarse, no importa si se produce o se vende en un periodo determinado, ¿no? Dentro de los costos y gastos, algo importante también, y que ahora sí voy a mencionar, es que tenemos 4 conceptos que nos ayudarán a mejorar la empresa. Entre ellos encontramos la capital social,
que aquí engloba las aportaciones que los socios de la empresa entregan y por las que obtiene una parte de la propiedad de la misma. Este tipo de operaciones son realizadas en el momento de la creación de la empresa y periódicamente a través de ampliaciones de la capital. Por ejemplo, la empresa de mi equipo elabora un producto de manera artesanal, por lo que todos debemos de aportar la misma cantidad de dinero para tener los beneficios patrimoniales. Otro concepto son los créditos. ¿Y por qué ponemos entre paréntesis préstamos? Bueno, porque básicamente un crédito es un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso de que en el futuro quien lo recibe lo devolverá de este dichoso préstamo en forma gradual, o sea, mediante un pago de cuotas o en un solo pago con obviamente un interés adicional que compensa a quien lo presta. Todo obviamente todos estos créditos o este crédito o este préstamo se hace en un tiempo determinado. Es decir, cuando tú vas, por ejemplo, al banco a hacer un préstamo, tienes que primero que nada entregar un historial crediticio. ¿Para qué? Para que así la misma, iba a decir empresa, pero el mismo banco te dé ese préstamo y también entienda el banco que tú no debes nada, tú no tienes adeudos, por lo tanto eres una persona que paga constantemente, te van a poder acreditar ese préstamo, ¿no? Mientras tú seas una empresa que debe mucho a sus inversionistas, o sí debe muchos gastos, los inversionistas ya no van a querer trabajar con nosotros por lo mismo de que no estamos cumpliendo con ese plazo de tiempo, ¿no? Para pagar. Y por último, tenemos las entradas y las salidas. Aquí las entradas suelen proceder de la venta de bienes o de la prestación de servicios. Sin embargo, otra fuente de ingresos son las rentables, ¿no? Que son las obtenidas por estas inversiones, ya sean los subsidios gubernamentales, entre otros, ¿no? Es pues obviamente todo lo contrario. Pueden ser de dos tipos. Primero, los gastos, que son aquellas salidas de dinero que suelen ser necesarias y habituales, como el pago del alquiler o de los servicios, que era lo que estaba mencionando anteriormente, respecto a la luz, el gas, la electricidad, ¿no? Y estos dichosos desembolsos o estos egresos de dinero se caracterizan por no ofrecer por sí mismos un retorno monetario a futuro. Y bueno, una vez entendido estos dos conceptos de las entradas y las salidas, gracias a estos dos conceptos se requiere elaborar un flujo efectivo, que no es más que un estado financiero que muestra el ingreso que entró y salió de la empresa en determinado periodo. Pasando al siguiente tema, que son los estados financieros proyectados, aquí hablamos acerca de los estados financieros, que son una herramienta que permite tener una comprensión clara de la situación financiera de la empresa, vaya la redundancia, y su desempeño financiero por un periodo y fecha dada o un periodo determinado. Estos estados financieros se dividen en estados de resultado y balance general, que aquí lo puse de manera muy gráfica. ¿Por qué razón? Porque los estados de resultado miden la rentabilidad de la empresa según su giro. Es decir, por ejemplo, en las empresas de giro de servicios se miden en ingresos. En el giro comercial lo hace por medio de ventas brutas, devolución sobre ventas, descuento sobre ventas. Y por último, el giro industrial lo mide gracias a los costos de ventas, compras de materia prima, gastos de fabricación, mano de obra y utilidad neta. Y bueno, dentro del balance general, hablamos de tres conceptos que son los activos, los pasivos y la capital social, que era algo que había mencionado en un tema anterior, en donde básicamente los activos son el total de recursos que dispone una empresa para realizar sus operaciones, siendo todos los bienes y derechos de la propiedad de la empresa. Básicamente diríamos que estos se clasifican en activos fijos y en activos circulantes. Los activos fijos son todos esos bienes permanentes de una empresa, como el edificio, ¿no? En donde está obviamente ubicado la empresa, la maquinaria, el equipo de cómputo, etcétera. Y los activos circulantes son todos esos bienes de carácter transitorio, como por ejemplo el dinero, las mercancías, inventarios, cuentas por cobrar con los clientes o con los mismos deudores diversos. Aquí decimos que los activos circulantes son de carácter transitorio porque van y vienen. También pasamos con los pasivos,
Aquí estamos hablando de que es el total de deudas y obligaciones que contrae la misma empresa, ¿no? O sea, aquí en los pasivos entran también los préstamos, ¿no? Porque aquí dependerá conforme su vencimiento fecha, si será este pasivo a corto plazo o a largo plazo. Y por último, la capital social. Aquí dentro de la capital social es, digamos, esa suma, perdón, es la suma de aportaciones de los socios, eh, pueden ser las utilidades o las pérdidas. En total, o sea, están formuladas por una capital contable o patrimonio, reserva legal y las utilidades retenidas o acumuladas. Otro tema muy interesante son los indicadores financieros. Los indicadores financieros son herramientas que le permiten a los dueños de empresas realizar un análisis financiero de la situación de la misma en en un periodo determinado, y son también un método de gestión de la empresa dentro del ámbito de los resultados económicos obtenidos por ella. Y en la pantalla aquí podemos ver algunos escritos, o sea, algunos de los indicadores financieros que debe tener nuestra empresa, que son los índices de liquidez, la prueba del ácido, razones de endeudamiento, razones de eficiencia y operatividad, rentabilidad, punto de equilibrio, valor presente neto, tasa interna de retorno. Otro tema son los supuestos utilizados en las proyecciones financieras. Bueno, aquí hablamos de los supuestos financieros. ¿Y qué son los supuestos financieros? ¿O qué contienen? ¿O qué son? ¿A qué se deben? ¿Por qué surgen? Bueno, los supuestos financieros deben ser contemplados de acuerdo con la situación actual del medio. Esto es tomando en cuenta o considerando más bien aspectos tales como la situación inflacionaria del país, es decir, o sea, cómo está la economía de nuestro país, las tendencias de la región, las tasas de interés bancario, el nivel de ingresos de la población, en especial el segmento de mercado, ¿no? A quien le vamos a vender nuestros productos, tales también como cosas culturales, cosas sociales, el clima, lo deportivo, lo político, ¿no? Todo esto dentro de una población para que pueda estar viviendo en un momento determinado. Es decir, que nuestra empresa debe estar, o más bien, todo lo que hagamos dentro de nuestra empresa debe estar acorde a lo que estamos viviendo en sociedad, ¿no? O lo que vivimos en sociedad. Es decir, no vamos a, por ejemplo, a hacer un anuncio publicitario, no vamos a hacer una campaña publicitaria con temas sociales o algún otro tema que no sea actual a lo que estemos viviendo, ni algo por el contrario, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para tratar de establecer un escenario real y verdadero para el desarrollo futuro de nuestra misma empresa. Y por último, tenemos el sistema financiero. El sistema financiero se encarga de mediar entre aquellas personas que, bueno, esto lo voy a decir de manera personal, se encarga de mediar entre aquellas personas que no gastan todo su ingreso, o sea, que tienen excedentes de dinero, y los que gastan más de lo que tienen, o sea, quienes necesitan estos recursos para financiar sus actividades de consumo o inversión, como abrir un negocio, que sucede en nuestro caso, comprar una casa propia, etcétera, ¿no? Y entre las diversas formas de financiamiento que el emprendedor puede encontrar en el medio están los socios particulares, los préstamos bancarios, aportaciones personales, sociedades de inversión, créditos de proveedores y otros, ¿no? Y hasta aquí terminaría nuestro tema. Pero bueno, muchísimas gracias, maestra. Hasta aquí termina el tema de las finanzas.